Muy buenas noches, nosotros somos de la escuela ENSAT 01 CUM y la materia que estamos llevando es Ciencias de la Salud. Nosotros vamos a hablar sobre las partes internas del aparato reproductor femenino. Las partes en que se divide son la vagina, el útero, las trompas de falopio, los ovarios. Sistema reproductor femenino. El sistema reproductor femenino está formado por genitales internos o extraabdominales, 2 ovarios, 2 tubas uterinas, útero, vagina y genitales externos o pudendo femenino, monte púbico, labios pudendo mayores, labios pudendos menores, clítoris, himen, frenillo de labios y glándulas. El aparato reproductor femenino también está formado por diversos órganos, unos externos y otros internos. Los órganos internos de la mujer son la vagina, útero, trompas de falopio y ovarios. Vagina. La vagina es un conducto interno recubierto por una mucosa que comunica la vulva, órgano externo, con el cuello del útero o cervix. La vagina tiene una apertura externa que puede estar parcialmente recubierta por el himen. Se trata de un conducto elástico de unos 8 o 11 centímetros de longitud, formado de numerosos pliegues y recubierto de una mucosa. Este órgano desempeña un papel fundamental en el aparato reproductor femenino. Recibe al pene con la penetración y recoge el esperma de la eyaculación que se desplazará hasta el cuello del útero. Al mismo tiempo está formada por diferentes glándulas vaginales que segregan una sustancia mucosa llamado flujo vaginal, cuya función es lubricar la vagina y cuya composición variará en función del momento del ciclo menstrual. Es el canal por el que se expulsa al bebé en el momento del parto, siempre que sea vaginal. Por eso también se suele denominar canal del parto. Útero. El útero, también llamado matriz, es el órgano ginecólogo interno de mayor tamaño. Se trata de un órgano muscular hueco de unos 8 centímetros de longitud y 5 centímetros de ancho, con una forma que recuerda a una pera. Su principal función es la albergación al feto y la placenta durante todo el embarazo. Consta de 2 partes diferentes, el cuerpo del útero y el cervix, cuello cervical. Útero. Está formado de 2 partes. Cuerpo de útero. El cuerpo del útero está constituido por 2 capas, que son endometrio y miometrio. El endometrio es la parte más interna, una mucosa que modifica su grosor a lo largo del ciclo menstrual para recibir el posible óvulo fecundado. Si no se produce la implantación, el endometrio se descama y se produce el sangrado o menstruación. Miometrio es la capa muscular más gruesa del cuerpo uterino. Su función es expandir durante el embarazo para permitir contraerse durante el parto con las famosas contracciones. El cuello del útero. El cuello del útero ocupa la parte más inferior y es la que está en contacto con la vagina. Tiene forma cilíndrica y paredes gruesas. Su función es recibir el esperma tras la eyaculación y proyectarlo hacia la cavidad del cuerpo del útero para lograr la fecundación. Durante el embarazo se cierra mediante un tapón mucoso y aísla el saco amniótico del exterior para protegerla de posibles infecciones. Trompas de falopio. Las trompas de falopio o trompas uterinas son 2 conductos, ubicados a izquierda y derecha del cuerpo del útero, que lo unen con los ovarios, que se encuentran en la cavidad abdominal. Tienen unos 10 centímetros de largo y se encarga de transportar el óvulo que se desprende de uno de los ovarios, el izquierdo o el derecho, de ciclos menstruales alternos. Transportar los espermatozoides hacia el óvulo para que intenten fecundarlo. Si los espermatozoides logran llegar, se encarga de desplazar el óvulo fecundado hacia el útero, para que se implante en la pared. Las trompas de falopio o trompas uterinas son 2 conductos ubicados a izquierda y derecha del cuerpo del útero, que los unen con los ovarios, que se encuentran en la cavidad abdominal. Tienen unos 10 centímetros de largo y se encargan de
transportar el óvulo que se desprende de uno de los ovarios, el izquierdo o el derecho de ciclos menstruales alternos, transportar los espermatozoides hacia el óvulo para que intenten fecundarlo. Si los espermatozoides logran llegar, se encarga de desplazar el óvulo fecundado hacia el útero para que se implante en la pared. Ovarios son las glándulas sexuales femeninas, en concreto 2 de forma ovalada y unos 3 centímetros de tamaño, ubicados al final de cada una de las trompas de falopio, y en cuyo interior se encuentran los óvulos. Con cada ciclo menstrual uno de los óvulos, uno de los 2 ovarios, completa la maduración y atraviesa la corteza para desprenderse en el interior de las trompas de falopio, a la espera de ser fecundados por un espermatozoide. Dentro de los 2 ovarios se distinguen 2 zonas: corteza ovárica y médula. La corteza ovárica es donde maduran los óvulos y se producen las hormonas sexuales. La médula es una zona interna de tejido conectivo que acoge en su interior los vasos sanguíneos y linfáticos, así como las terminaciones nerviosas. Los ovarios están protegidos por las fibras de las trompas de falopio y sujetos al cuerpo del útero, a la trompa y a la pared abdominal por 5 ligamentos distintos. Partes externas del aparato reproductor femenino. Las partes externas son el monte de Venus, labios mayores, labios menores, el clítoris y vestíbulos. Monte de Venus. En la parte más anterior de los genitales externos se encuentra el monte de Venus, eminencia redondeada constituida por tejido graso que se sitúa sobre la sínfisis del pubis y recubierto por piel. A partir de la pubertad se recubre del vello en forma triangular, con la base hacia el abdomen y el vértice hacia la unión de los labios menores. Labios mayores y menores. Los labios mayores son 2 pliegues cutáneos que delimitan la hendidura vulvar. Por la parte más anterior se continúan con el monte de Venus y por el extremo posterior se fusionan entre sí. En su interior contienen tejido adiposo y cubren y protegen las estructuras más delicadas de la vulva. En su cara externa están revestidos por piel más pigmentada que contiene glándulas sebáceas y sudoríparas y recubiertos por vello. Los labios menores son 2 pliegues cutáneos paralelos a los mayores y en el interior de estos no contienen tejido adiposo ni están cubiertos por vello, pero sí contienen glándulas sebáceas. Su parte anterior se divide en 2 hojas. Las superiores se fusionan entre sí, formando el capuchón del clítoris y las inferiores el frenillo del clítoris. En la parte posterior se unen formando la horquilla vulvar. El tamaño de los labios menores es muy variable de una mujer a otra, y en algunos casos pueden ser asimétricos. De hecho, con la edad los labios inferiores sobresalen con frecuencia. Clítoris. El clítoris está situado en la unión anterior de los labios menores y es un órgano cilíndrico. Está formado por tejido eréctil homólogo al pene masculino. Su parte expuesta es el glande del clítoris y hacia el interior se encuentran los cuerpos cavernosos que se agrandan al llenarse de sangre durante la excitación sexual. Tiene gran cantidad de terminaciones nerviosas. Vestíbulos. El espacio comprendido entre ambos labios menores se denomina vestíbulo. En su parte anterior y por debajo del clítoris encontramos el meato urinario, donde se desemboca la uretra. Inmediatamente posterior al meato urinario se encuentra el orificio vaginal e introito, cerrado parcialmente por el himen. El himen es un tabique transversal formado por una membrana mucosa con un himen. Con un orificio en el centro para permitir la salida del flujo menstrual y que se desgarra por las relaciones sexuales. Las glándulas de Bartolino se sitúan a ambos lados del vestíbulo, con su orificio de salida en la cara interna de los labios menores.
Gracias por su atención.